Buenas tardes, familias. Bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Dani Arroyo y en nombre del Ministerio de Educación quiero darles la bienvenida a este espacio preparado para ustedes. Quiero agradecer a todas las familias y docentes que semana a semana nos acompañan desde todo el Perú. Hoy están conectados desde Arequipa, Piura, Chimbote, Trujillo, Julcán, Cajamarca, Hilo y Huancavelica. Queremos seguir reforzando este espacio creado para ustedes, por lo que les pedimos que nos dejen sus comentarios sobre los temas que quisieran que abordemos en futuras transmisiones. Para nosotros, apoyar a las familias es el primer paso para ayudar a nuestras niñas, niños y adolescentes. Durante todas nuestras transmisiones hemos hablado de lo valioso de aprender juntos sobre la importancia de la autonomía, el desarrollo de la autoestima, las oportunidades que podemos tener en nuestras actividades cotidianas para potenciar el aprendizaje de nuestras hijas e hijos. En esa línea es muy importante hablar sobre lo que posiblemente nos enfrentaremos o nos hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida. Nos referimos al conflicto. Es quizás una de las experiencias que desde nuestra cotidianidad y actos podemos enseñar mejor a nuestras hijas e hijos sobre cómo gestionarlos, siempre desde el ejemplo, nuestro propio comportamiento y también nuestra acción para mejorar a nuestra familia y comunidad. La gestión de conflicto debe ser la práctica de nuestra vida activa y saludable. Ambas construyen nuestro bienestar en realidad, sobre todo cuando interactuamos respetuosamente con todas las personas. Cuando aprendemos a gestionar los conflictos, también estamos ayudando a fortalecer las competencias, como por ejemplo la expresión de nuestro cuerpo, la comunicación a través del diálogo y la mirada crítica que podamos desarrollar para concluir, negociar y cuidar además también nuestra salud física y emocional. Somos familia aprendiendo a gestionar y resolver conflictos. Es el tema que nos convoca el día de hoy y que estoy seguro es de gran interés para todas las familias. Nunca es tarde para conocer y aplicar nuevos aprendizajes. Para conocer más sobre este tema tenemos a una gran invitada. Ella es Amelia Cabrera Salazar, coordinadora técnica nacional de protección de World Vision Perú. Bienvenida, Amelia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes, María Fernanda, mamás, papás, maestros y maestras. Gracias por la invitación y decirles que efectivamente nosotros hoy día vamos a conversar de algo bien interesante y que es el diario vivir, ¿no? El tema de conflictos. Y bueno, y desde World Vision también decirles, como organización cristiana que vela por la justicia y el bienestar de niñas, adolescentes y familias, gustosamente de compartir con ustedes estas experiencias que pueden ayudar a todos nosotros, a todos indistintamente, a cómo gestionar, como tú mismo lo has dicho, Dani, el tema de los conflictos. Pero ahí es importante señalar primero que, ¿qué le llamamos conflictos? ¿No es cierto? Sí, claro, por eso, gracias Amelia por acompañarnos el día de hoy. Tradicionalmente, el conflicto posee connotaciones negativas y se percibe como algo desarmonioso, incompatible, como una pugna, un litigio, una violencia. Incluso se le asocia a emociones como, por ejemplo, la ira, ¿no? El enojo, la rabia. Desde hace algunos años se viene promoviendo la comprensión del conflicto como una oportunidad para fortalecer las relaciones humanas a través de este diálogo democrático. Las personas en algún momento de nuestra vida nos hemos enfrentado o hemos sido protagonistas de alguna situación de conflicto, pero sabemos reconocer cuándo es un conflicto y sobre todo qué podemos hacer en este momento. Y en esto nos vas a ayudar muchísimo, Amelia. Nuestra aspiración como sociedad y comunidad nos ha mantenido unidos. Es verdad, justamente por haber resuelto muchas de nuestras discrepancias, además de tener acuerdos que nos ayuden a gestionar mejor el conflicto. Hay algunos que demoran un poco más, otros que se pueden resolver en poco tiempo, pero lo importante es abordar la situación desde una perspectiva resolutiva. Juntos vamos a ir conociendo poco a poco este tema y por eso, Amelia, nuestra primera pregunta será, ¿a qué llamamos conflicto? ¿Existe alguna forma de no tenerlos? Coméntanos, por favor. Sí, mira, no hay, iniciando, no hay una receta única para que nosotros querramos librarnos, salirnos o enfrentar un conflicto. Entendiendo, como tú en algún momento lo has dicho, que un conflicto se refiere a aquellas situaciones de disputas, ¿no? En las que existe una posición diferente
entre una y otra persona, en relación a intereses, en relación a necesidades, sentimientos, percepciones, afectos entre las personas. Y es decir, en otras palabras, es que frente a una situación no nos ponemos de acuerdo en particular, ya que tenemos posturas diferentes. Y yo te voy a poner un solo ejemplo en estos momentos. Tengo aquí una manzana, ¿sí? ¿Lo puedes ver? Claro que Dani, sí. para que me ayudes. Muy bien. Ambos vemos que es una manzana, ¿correcto? Yo veo que aquí hay una manzana. ¿Tú lo ves? Claro que sí, sí lo veo. Bien. ¿De qué color ves tú que es la manzana? Esta parte de acá que ves. ¿Qué color Es es? roja. Rojo. En cambio yo no. Yo veo acá la manzana que tiene tonos jaspeados, medios amarillos. ¿Sí? No lo veo rojo. Tú me dices que es rojo, pero yo veo acá amarillo. Ahora te voy a dar, frente a esta misma manzana, mira, ¿de qué color lo ves? Amarillo. En esos momentos lo veo amarillo. Y La yo lo veo manzana rojo. tenía... Correcto, y yo lo veo Ajá. rojo. Bien, entonces, ¿qué significa? Que frente a una misma realidad podemos tener diferentes interpretaciones sobre esta misma realidad. Ambos veíamos la manzana, pero desde nuestro punto de vista, desde donde tú estás o desde donde yo estoy, lo veíamos diferente, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que más bien, lo que nosotros podemos decir es que en realidad el conflicto no es malo ni es bueno. Lo que tenemos son posturas diferentes y más bien la pregunta de decir si hay alguna forma de no tenerlos es decir al contrario y preguntarles a ustedes, mamás, papás, maestros y maestros, si es que nosotros, a la hora que hemos tenido un conflicto, cómo lo hemos resuelto? Y digamos, cuando la pregunta que tú decías, Dani, si existe alguna forma de no tenerlos, es importante decir y preguntarles, ¿todos tenemos pensamientos iguales? ¿Todos tenemos personalidades iguales? ¿Todos tenemos experiencia de vidas y aprendizajes iguales? Por supuesto que no, ¿correcto? Todos vamos a decir que no. Y efectivamente, porque todos somos diferentes y por lo tanto nuestras emociones, nuestras formas de pensar también van a ser diferentes. Imagínense si todos estuviéramos opinando igual sobre situaciones que acontecen en la vida diaria. O sea, diríamos qué aburrido es, pero también igual sin aprendizajes enriquecedoras que nos da el ser diferentes cada uno. La vida está, por tanto, lleno de conflictos, a diarios. Por ejemplo, en el metropolitano, cuando esperamos de manera organizada nosotros para poder subir y alguien se cuela, ¿no? Y pasa antes de nosotros. O de repente tenemos un jefe o una jefa que 10 minutos antes de terminar nuestro trabajo siempre nos manda para revisar algo. ¿Cómo nos molesta, no? O de repente, ahora que estamos en pandemia y muchos realizamos trabajos remotos, resulta que nuestro hijo o hija adolescente necesita la computadora y nosotros en ese momento estamos en un Zoom, en un taller, y no hay otra computadora disponible más que esa única. Es decir, a diario tenemos. Es más, tal vez seguramente les ha pasado a ustedes que de repente tiene alguien de la casa que sacar la basura y dice yo no, yo sí, yo no quiero, y se hace un conflicto por el hecho de no querer botar la basura al terminar el día, ¿sí? Y así podríamos decir muchas otras situaciones de conflicto que se dan. Y entonces, y en la misma vida, eso es lo que se da en cada momento. Y entonces, yo aquí les pregunto nuevamente, ¿cómo han resuelto esos conflictos? Y esos conflictos, ¿cómo los han resuelto? Pasa por, digamos, 3 formas de abordarlo que nos dicen las investigaciones, pero en la vida misma también. Y seguramente ustedes se van a ubicar en algunas de ellas. Gracias, Amelia. Entonces, dime, coméntanos. Sí. Solamente para comentarles nada más que hay algunas formas en las que todos, de alguna manera, hemos resuelto los problemas. Y ahí la pregunta para cada uno de ustedes, si esa forma en la que ustedes han abordado esos conflictos, les han permitido resolverlos. Gracias, Dani.
Así es, Amelia, les acabas de dejar unas preguntas a las familias que sería una gran oportunidad, una valiosa oportunidad de aprender juntos en comunidad, así que los invitamos a colocar sus respuestas en el chat para poder leerlos. Entonces, estamos aprendiendo que el conflicto en sí no es positivo ni negativo, depende de cómo se afronte. Puede ser destructivo cuando se presta atención a aspectos negativos de la situación, pues va a reducir, por ejemplo, la cooperación al dividir a los grupos, aumenta y agudiza las diferencias, conduce a comportamientos irresponsables e incluso dañinos, como pueden ser las disputas o palabras que puedan lastimar. Estamos aprendiendo junto a ti que una misma situación puede ser percibida de manera distinta por diferentes personas. Dependiendo de nuestras percepciones y nuestras diversas experiencias de vida, las personas expresamos emociones y sentimientos. En este proceso no necesariamente nos basamos en elementos objetivos respecto a la realidad, la que probablemente nos genere un manejo inapropiado de emociones naturales, como ya lo hemos dicho, la ira, la rabia, la indignación, en una situación de conflicto. Esto es muy posible, así que podrían llevar a desencadenar una reacción violenta si no lo aprendemos a gestionar. Las personas actuamos siempre relacionándonos con los demás. El objetivo es que lo hagamos de manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y responsabilidades. Una de las responsabilidades que tenemos es abordar una situación de conflicto como parte de nuestra convivencia. Por eso queremos preguntarte, Amelia, ¿por qué es importante abordar el conflicto? Familias, también coméntenos, por favor, ¿por qué creen que es importante abordar un conflicto? Los estamos leyendo y más adelante vamos a comentar precisamente sobre sus respuestas. Te escuchamos, Amelia. A ver, ¿por qué es importante abordar el conflicto? Vamos a iniciar por decir estas formas en las cuales nosotros abordamos, digamos, y tú lo has explicado, cómo abordamos el conflicto de tres formas, digamos, y por qué es importante hacerlo de la manera adecuada. Hay una manera en la que creo que muchas personas se van a sentir identificadas aquí, el de llevar la fiesta en paz. ¿Qué significa? Que esa es una forma de abordarlo también, pero no es la más adecuada, ya que uno que hace cuando lleva la fiesta en paz es que uno elude el problema para evitarse mayores conflictos. Pero sin embargo, este conflicto perdura. Incluso explican los expertos en resoluciones de conflicto que en aras de esta supuesta armonía, con frecuencia, ¿qué se pierde? Se pierde justicia, se sigue tolerando digamos, esta mala actitud, esta mala situación, o no se exige que esa situación se cambie. Incluso voy a poner otro ejemplo. La otra forma de abordar es el tema a lo que hacías mención de la agresividad, ¿no? Es decir, damos riendas sueltas a nuestras emociones, nos desbordan las emociones y respondemos frente a este conflicto de manera agresiva. Pero hay otra forma que sí es importante y es más sana, y es cuando nosotros hablamos de enfrentar este conflicto, pero de manera asertiva. Es así, les voy a poner un ejemplo, como un globo, ¿sí? Y me gusta utilizar este ejemplo. Este es un ejemplo de un psicólogo español, Martínez Gómez, que lo utiliza y me encanta siempre cuando se habla de conflicto. Imagínense un globo, mamá, papá, maestro, imagínense en estos momentos, el color que ustedes quieran. La persona agresiva que da riendas sueltas a su rabia es como el globo que se llena y de repente se suelta de golpe y sale descontrolado, ¿sí? Vayamos al otro, a la persona que dice, quiero llevar la fiesta en paz, la que evite conflicto. Llena el globo, se lo guarda y llega un momento en que el globo se va llenando hasta que estalla, ¿sí? Y la tercera, la persona asertiva. La persona asertiva va llenando el globo, pero va vaciando el globo en ciertas ocasiones. Lo llena y vacía el globo. Entonces, eso nos permite a nosotros, a todos nosotros, que podamos nosotros responder y abordar el conflicto de manera más positiva. ¿Y por qué digo de manera más positiva? Porque el conflicto nos permite
una oportunidad de afrontar una situación que ya no se puede continuar más, ¿no? De repente, en este ejemplo que les puse, ¿no? El hecho de que en casa siempre en las tareas domésticas, como botar la basura, todos los días es lo mismo. Llega un momento en que me estreso, me canso y exploto. Sin embargo, yo sí puedo cambiar abordando este problema y no quedándome callada o explotar de manera negativa, sino de manera asertiva. Entonces, dejar que esa situación continúe, que me hace daño y hace daño a la familia, ¿sí? Y lo otro es que también que tenemos la oportunidad, que si lo resolvemos, pues estaremos en un mejor ambiente, en un ambiente más cálido, en un ambiente con paz. ¿No has pensado, no ha pensado papá, mamá, maestro y maestro, que el conflicto le puede dar una oportunidad de aprender, de construir otro tipo de relaciones más sanas y mejores? Gracias, Amelia. Gran oportunidad que nos dejas para precisamente hacer esta reflexión, ¿no? Y que podamos tener también para aprender con nuestras hijas e hijos. Por ejemplo, cuando nos toca mediar en un conflicto o incluso cuando estamos en él, ¿no? Tener, por ejemplo, una actitud asertiva, como lo acabas de mencionar frente al conflicto, ya lo estamos abordando porque implica pensar en el otro, verlo como un igual que requiere tanto desde una parte como la otra, satisfacer los intereses y necesidades. Es posiblemente el paso más importante, esa actitud asertiva frente al conflicto, porque nos va a predisponer a buscar las maneras de solucionarlo de una buena forma, ¿no? Luego de ello, nos vamos a dar cuenta sobre lo importante que es ponernos en el lugar de otro y entender sus necesidades, sus deseos y también sus puntos de vista. Es como ven familias un continuo aprendizaje. Vamos viendo también acá una oportunidad que tenemos para desarrollar otros aprendizajes, por ejemplo, el desarrollo de la creatividad para proponer soluciones conciliadoras, la capacidad para observar una situación desde diferentes perspectivas, desarrollando precisamente la empatía, el respeto por las diferencias y el desarrollo de la tolerancia. Es una de las grandes habilidades sociales que debemos desarrollar. La autorregulación de nuestras emociones, la utilización de canales adecuados para las demandas, por ejemplo, de justicia, ¿no? Una resolución de conflictos debe siempre estar acompañada de una justicia plena. Y el cuidado y enriquecimiento de las relaciones interpersonales también. Y qué motivador esta tarde para seguir aprendiendo, Amelia. Una de las preguntas que nos hacen las familias y que nos la han hecho a lo largo de algunos streaming es sobre si se necesita algo más, si necesitamos un mediador en todo momento o no. Por eso, permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para resolver un conflicto? Familias, ustedes también nos pueden enseñar los pasos que tienen desde casa, desde el hogar, para resolver un conflicto. Esto es una comunidad de aprendizaje, como ya se los dije, donde todos aprendemos de todos. Los vamos leyendo mientras Amelia nos resuelve esta pregunta. Vamos contigo, Amelia. Muchas gracias. Sí, Dani, y papás y mamás, lo que yo les voy a compartir o lo que Dani les está compartiendo no es una receta, como dije al inicio, el ABC, sino principalmente tienen que tomar en cuenta que a la hora de resolver un conflicto, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que tengan el interés genuino, así el interés verdadero y absoluto de que por parte de ustedes quieren que haya armonía en sus hogares. No se trata de que yo voy a ganar sobre mi posición o la idea que tengo, sobre lo que yo quiero. No, no es sobre lo que yo quiero, sino es sobre lo que es importante para lograr la armonía en mi hogar. Y entonces aquí algunas pautas, pero principalmente para que ustedes no es que lo tengan que hacer, sino tomar en cuenta para esa decisión que ustedes tienen que tener para poder resolver estos problemas, estos conflictos que tienen en casa. Y en primer lugar, manejar sus emociones. Mientras más domine la emoción, más baja la inteligencia. Mientras más abrumen las emociones, la inteligencia se esconde. Y seguramente les ha pasado cuando han tenido ustedes un conflicto, les ha ganado la emoción de la ira, la cólera, la frustración, y seguramente ustedes han dicho o han hecho cosas que después dicen, ¿por qué las hice?
o porque las dije y me arrepiento. Así es. Y es por eso, porque nos ganan las emociones y baja la inteligencia. Lo otro es cómo pensar cómo vamos a solucionar este problema, cómo lo vamos a hacer, cómo este conflicto que tenemos, cómo lo vamos a resolver. Y en ese sentido que va, nuevamente, no mi emoción, sino mi inteligencia. En tercer lugar, yo tengo que tener bien claro es que yo voy a ganar, pero tú también vas a ganar. O si yo voy a perder, tú vas a perder. Generalmente por eso el conflicto lo asocian a cosas negativas. ¿Por qué? Porque en el conflicto se piensa que hay uno que va a ganar y otro que va a perder. Y eso no es así. En un conflicto, lo que queremos, y justamente por eso es que hablamos, el tema de la asertividad, ponerse cada uno en el lugar del otro para poder entender y buscar lo mejor, tanto para mí como para la otra persona o para la situación en la que estamos toda la familia inmersa, ¿sí? Y sacar el lado positivo de lo que sucede. No olvidemos que muchas de las situaciones negativas que nos pasan nos ayudan a ser mejores personas, a construir mejores relaciones, a tener la iniciativa y tener sobre todo las respuestas que nos pueden ayudar, que en algún momento a lo mejor de calma y de tranquilidad no se nos hubiera ocurrido, pero frente a una situación, a un conflicto y la necesidad de resolverlo, es que nosotros apelamos a esa creatividad y esa inteligencia que todos tenemos. Y entonces sacar siempre lo positivo de esa situación. Yo poniéndole de ejemplo, ¿no? Yo les puse ese del jefe, por ejemplo, que 10 minutos antes, siempre, me deja el trabajo antes de yo terminar y cerrar mi computadora, o si estoy en la labor presencial, tener que quedarme más tiempo por ello. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Es sacar el lado positivo. ¿Qué quiere decir? De repente es, bueno, esto donde ella cada rato me corrige en estos 10 minutos, me va a ayudar tal vez a mejorar mis informes y equivocarme menos, tener más cuidado en hacer mis informes con mayor precisión, de tal manera que siempre 10 minutos antes mi jefa no me está llamando para corregir ese informe que tengo que presentar. O de repente, ¿no? Cuando yo digo en el metropolitano, estoy esperando la cola y alguien se cuela, seguramente es porque tal vez yo tengo que pensar en llegar más temprano para no estar con toda la montonadera de gente para subirme yo al metropolitano. Entonces, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas y los conflictos. Y muchas gracias, Amelia. Sí, y también nos va quedando claro también la importancia de abordar el conflicto y también nos estás ayudando con algunos puntos, sin olvidar también de que la resolución de conflictos, de alguna manera es muy importante verlo también desde el lado de la justicia. Y de eso vamos a hablar quizás en algún momento más. Y ahora voy a recapitular o añadir algunos mensajes de lo que nos has ido comentando. Por ejemplo, en un primer momento es fundamental despersonalizar, tal como lo dices, y plantear el problema como un reto. Cuando estamos en conflicto se podría decir que nuestra mirada le puede ganar lo emocional. Probablemente nuestra primera impresión sea, como lo has dicho, yo tengo la razón y la otra persona no. Esto es lo primero que podemos tener en cuenta, porque nos recuerda que nosotros lo estamos mirando desde nuestros valores, desde nuestras costumbres, tal como lo mencionaste en el ejemplo de la manzana. En segundo lugar, hay que generar una comunicación positiva, una intención genuina, como también lo has comentado, de conversar y hablar con la verdad, que no significa que ésta sea hiriente o que se diga de manera hiriente. Al menos puede ser transmitida de manera amable o tranquila, pues esto nos ayudará a conocer datos importantes en donde tengamos mayor información sobre la situación de conflicto. En tercer lugar, es importante generar o recordar compromisos de diálogo alturado. Esto con la finalidad de que la conversación se lleve de manera fluida, tranquila, durante todo el proceso, quedando sobre todo que cuando una de las partes está por incumplirla, la otra parte pueda recordarlo. Y en cuarto lugar, podríamos analizar el conflicto, y aquí es importante de que las ideas de ambas partes tienen que ser respetadas, incluyendo también sus expectativas frente a la situación que generó el conflicto. También va a ser muy importante tener en cuenta, como lo dijo Amelia, que no existe una fórmula completa, pero estos pasos pueden ayudar a volver al camino del diálogo y todo lo positivo que conlleva.
Para ayudar a nuestra comprensión sobre este valioso tema, queremos compartir con ustedes, familias, un video que también pueden encontrar en nuestra sección de Somos Familia en Aprendo en Casa web. Vamos con el video. Aprendo en Casa. Buen día, queridas familias. Mi nombre es Joan Hartley y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hoy les contaré cómo pueden ayudar a sus hijas e hijos a resolver conflictos. Es natural que en toda familia puedan haber conflictos y en una situación de aislamiento social como esta pueden intensificarse. Como madres o padres es importante que permitan que sus hijas e hijos aprendan a manejar sus diferencias, ya que esto les enseñará que hay distintas maneras de pensar y desarrollarán habilidades como la empatía, la tolerancia y el respeto. Sin embargo, hay conflictos que sí requieren de su intervención y para ello les recomendamos lo siguiente. Tomen conciencia de sus emociones, identifíquenlas y pónganles nombre. Deténganse un momento y respiren, para que luego puedan pensar con claridad y actuar. Conversen con sus hijas e hijos sobre lo que sienten respecto de la situación y ayúdenlos a reconocer sus emociones. Ayuden a sus hijas e hijos a enfocarse en la búsqueda de soluciones y no de culpables. Los conflictos en el hogar son una oportunidad de aprendizaje para nuestras hijas e hijos, ya que a través de ellos aprenden a ser tolerantes, empáticos y respetuosos. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muchas gracias por el video. Los conflictos, cuando se resuelven en un contexto de diálogo, permiten desarrollar y fortalecer valores como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y habilidades sociales, como ya lo hemos dicho, como por ejemplo la comunicación, la asertividad, la toma de decisiones. Aspectos todos muy fundamentales para nuestra formación y la formación también de nuestros hijos e hijas para la construcción de una convivencia armoniosa. Hablando de volver a los caminos de diálogo, que también es parte de la gestión de conflicto, no queda aquí, sobre todo porque no da a entender algunos pasos. Estos pueden volver y ser continuos o repetitivos también. Por eso te queríamos preguntar, Amelia, ¿cuáles son los siguientes pasos luego de una resolución de conflicto? Coméntanos, por favor. Bien, Dani, incluso antes, digamos como pasos previos, luego de resolver estos conflictos, yo quería compartir contigo algunos otros puntos también y con los papás, las mamás, las maestras y los maestros, que creo que va en todo sentido en nuestras relaciones, tanto como con nuestra familia, como con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Y es que tú puedes elegir cómo quieres enfrentar primero tus conflictos cotidianos, ¿no? Para luego, después de ello, quedarte con eso y más adelante tratar de resolverlos de una manera mucho más adecuada y pacífica. Y entonces, lo primero es que siempre voy a repetir el hecho de las emociones suben, la inteligencia baja. Entonces, cuando tú vas a poder enfrentar un conflicto, ¿no? O cuando tú, después de resolver ese conflicto, obviamente van a haber situaciones de calma y de paz, pero la vida misma es una vida de colores, a veces grises y a veces de muchos matices. Y entonces, cuando estos conflictos vuelvan a aparecer, primero tenemos que calmar nuestras emociones, ¿sí? Si hablamos de acciones propiamente, ya no solamente de ciertas habilidades que necesitamos o ciertas condiciones como el diálogo, la comunicación, sino también calmar esas emociones, buscar un lugar y un momento adecuado para hablar cuando tengamos nosotros que enfrentar estos conflictos, crear un buen ambiente. Por ejemplo, mientras yo voy cocinando, yo voy trabajando, de repente yo voy limpiando, no puedo yo estar, a ver, dime qué pasa. O yo voy a querer con algún miembro de mi familia o de mis compañeros de trabajo o de repente con el celular y querer yo resolver o conversar o hablar. No es el momento ni es el lugar. Hay que crear un buen ambiente de respeto donde yo te diga, ¿sabes qué? Yo te estoy escuchando activamente. Mira, yo estoy estableciendo contacto visual contigo porque me interesa, como a ti, resolver este conflicto, ¿sí? En la parte física en la que tú en el inicio hacías mención. Y también
con claridad y con verdad absoluta, plantear cuál es esa situación, esa dificultad que te tiene emocionalmente y también en tus pensamientos y en tus actitudes incómodo para que juntos lo puedan resolver. Y siempre empezar con algo positivo. Algo que se dice mucho es, no voy a empezar con el pie levantado, sino empezar con algo positivo. Y ser concreto en lo que quiero decir. No irme con palabreos y redondeos, sino decir, esto a mí no me gusta o esto me tiene preocupado por esta situación. Y esforzarnos mutuamente con quien yo estoy en conflicto de dar todas esas alternativas de solución para poderlo resolver. Y entonces, una vez que yo he identificado, digamos, estas actitudes, estas prácticas que yo puedo tener cuando viene o identifico que hay un conflicto, entonces luego que ya he resuelto este conflicto tomando en cuenta todos estos elementos, yo te diría que luego de esto, los siguientes pasos, luego de la resolución de un conflicto, es mantener, ¿no?, ciertas condiciones alrededor tuyo para que el conflicto que venga no sea una respuesta llena de estrés, llena de preocupación, llena de ansiedad. Y acá son 3 puntos nada más que te diría muy cortitos, a todo compartir con los papás y las mamás, maestros y maestras. Algo que no es tan complicado, y uno de ellos el primero, emocionalmente. Ten emociones esperanzadoras, como el amor, la empatía, el optimismo, la compasión. No dejen que les desborden las emociones que les hacen daño. Reconozcan, identifiquen esas emociones que les hacen daño y aprendan a controlarlas. Si es necesario, busquen un soporte afectivo, busquen un soporte de alguien que pueda acompañarlos y con quien puedan conversar esas emociones que les hacen daño. Aprenda a pedirlo, papá, mamá, aprenda a pedir cuando uno emocionalmente está mal, uno necesita el apoyo. Y ese apoyo te va a ayudar a que tú puedas estar mucho más tranquilo. Eso cuando hablamos de las emociones negativas y aquellas emociones que nos llenan el espíritu, es eso, mirar, como digo, la vida no es de grises, ni blanco y negro, la vida es de colores. Y en esa vida de colores hay que mirar la vida con optimismo, con compasión y más aún, en este escenario de pandemia debemos de mirar con mayor optimismo porque ahora mismo, en estos momentos, ustedes y yo estamos compartiendo una charla. Ustedes y yo en estos momentos estamos viendo un espacio de educación, de compartir. En estos momentos estamos con vida. Entonces, miremos de esa forma la vida que tenemos con esperanza. Segundo, físicamente. Nosotros, para poder mirar con mayor soltura un conflicto y de manera más tranquila, tenemos que dormir bien nuestras horas, comer bien, sano y balanceado. Eso es muy importante tomar en cuenta, ¿sí? Nosotros no solamente somos seres espirituales, somos seres físicos y espirituales. Tercero, somos seres sociales y por lo tanto nuestro espacio social también es importante. Y lo que les comentaba, ¿no? Mantengamos el contacto visual con las personas con las que convivimos, tiempo con la familia, organicemos nuestros espacios de trabajo para no estresarnos y que sea un desencadenante de situaciones que puedan crear conflicto también en nuestros hogares. Entonces, esto lo expreso y se los comparto porque el conflicto no se da de uno, no olvidemos, sino se da más de uno. Y en la medida que tú te sientas bien, que tú estés bien, pues pensarás y actuarás con calma, buscando siempre encontrar una solución de forma más colaborativa cuando hay un conflicto. Entonces, los cambios no se van a dar alrededor. Cuando hay un conflicto, la solución es de todos, pero desde cada uno va a partir la posible solución. Si tú estás bien, si tú te sientes bien,
las soluciones que vas a dar van a ser positivas o negativas. Van a ser positivas, van a ser optimistas y van a ser con esperanzas y amor. Gracias, Dani. Muchas gracias a ti, Amelia, por tu respuesta. Nos ayuda a reconocer que existe un proceso más allá de la resolución inmediata del conflicto. Para añadir a lo que nos comentas, podríamos también decir que en un espacio de aprendizaje es importante que como madres, padres o cuidadores y también docentes, tener en cuenta que es vital que promovamos respuestas creativas y no violentas frente a los conflictos. Aquí pidamos apoyo a nuestras hijas e hijos, tienen mucho que decirnos y que opinar. Las niñas y niños resuelven conflictos en su día a día. Otra cosa también muy importante es que rechacemos la violencia como medio para resolver conflictos. Es decir, asumir el compromiso de no usar la violencia bajo ningún término ni contexto. Con eso estamos ganando mucho terreno en ejercer una ciudadanía plena desde la paz. Recordemos que la no violencia es activa e implica respetar a los demás y estar constantemente en la búsqueda de la justicia. Y hablando precisamente de la búsqueda de una justicia plena, en este aspecto recordemos que resolver un conflicto no significa que hagamos una repartición por igual o que les demos la razón a ambas partes en el caso que, por ejemplo, nosotros estemos mediando. Justicia es también reconocer que pudimos habernos equivocado y comprometernos a resarcir el error, buscando la forma de acordar con la otra persona ese resarcimiento. Tengamos en cuenta que ejercer y promover soluciones no violentas no es complacencia o martirio, por ejemplo, ¿no? Por el contrario, va a involucrar la experimentación de una transformación que luego repercuta en las demás personas, ¿no? Y promoviendo respuestas que beneficien a las partes involucradas en una situación de conflicto. La no violencia siempre va a implicar un proceso creativo que permita que nosotros, o sea, los actores involucrados en este conflicto, satisfagan sus intereses y necesidades y además también trabajen cooperativamente y con compromiso para construir una solución a su conflicto. Excelente tema y excelentes aprendizajes en compañía de Amelia World Vision Perú hoy. Estamos teniendo también muchas preguntas por parte de las familias y en este siguiente bloque tenemos la oportunidad de conversar precisamente con las familias a través de sus preguntas. Por ejemplo, Amelia, nos están preguntando, ¿cómo podría conversar con mis dos hijos varones que se llevan 2 años y están continuamente en conflicto por juguetes o por programas de televisión? Bien, justamente como parte de la convivencia diaria entre la familia, se van a dar estos puntos de vista diferentes, ¿no? Lo que tenemos que hacer en el caso de nuestros hijos varones, por ejemplo, o incluso hijos e hijas, es ponernos de acuerdo, ponernos horarios tal vez para los programas. Como decía, no es tú ganas y yo pierdo. De repente es, mira, él quiere ver un programa de televisión en un canal y el otro en otro canal. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo a ambos, es decir, tú ganas y yo gano. Por lo tanto, ahí es cómo nos distribuimos los horarios y decir, bueno, pues tú ves en este horario el día de hoy y en la tarde, si es en la mañana o en las mañanas hay clases, en las tardes ya, tú ves este programa en estas horas y tu hermano tiene en estas horas, ¿sí? Esa es una, por ejemplo, de las alternativas. Es cómo nos ponemos de acuerdo todos y todos ganamos. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, es escuchar atentamente también la mamá a los hijos cuáles son las necesidades y demandas de fondo. A lo mejor no es el tema de los juguetes, no es el tema del programa. Es tal vez otra situación que está llevando a los hermanos a enfrentamientos en esta oportunidad por juguetes y programas, pero habría que ver si también han habido otras situaciones que los han enfrentado a los hermanos y que no necesariamente esa sea la situación, sino tal vez algún tipo de rivalidad, identificar algún tipo de rivalidad entre hermanos por algunas situaciones que se puedan dar en el hogar, preferencias, actitudes que a lo mejor determinan que haya cierta inclinación por un hijo que por otro, de repente, no lo sé, pero también explorar qué es lo que está pasando, esas disputas que se tienen entre los hermanos, esos conflictos que pueden tener, es mirar más de fondo
qué es lo que está, la dinámica que está en casa, y también de igual manera ponerse de acuerdo con ellos, porque ellos tienen que intervenir en la resolución del conflicto, es poder ver cómo se ponen de acuerdo en los horarios y las programaciones, tanto para los juegos como también para ver los programas de televisión. Muchas gracias, Amelia. En verdad, sí, la organización es clave aquí para poder precisamente solucionar estos pequeños conflictos, pero también es una gran oportunidad que tenemos como padres para que nos vean actuar precisamente en esta mediación de los conflictos, ¿no? Por eso también nos están preguntando, ¿qué actividades puedo realizar en mi hogar para enseñar a mi hija adolescente a mediar conflictos? Dice, siento que ella puede ayudar a resolverlos por su carácter amigable. ¿Qué le puedes decir a esta madre de familia? Que en realidad, a ver, yo creo que primero identificar cuáles son los roles que están en el hogar, ¿sí? Primero es identificar cuáles son los roles. Y ahí es muy importante porque el rol principal frente a los conflictos que hay en la familia y en el hogar no son de los hijos, sino son de los padres. Lo que sí podemos hacer es que nuestros hijos participen en la toma de decisiones frente a un conflicto, que no es lo mismo. La hija adolescente no podría participar, digamos, en la mediación para la toma de decisiones finales, la decisión final para que se evite el conflicto. Lo que sí puede hacer es que en realidad la mamá, el papá, sean los que tomen la decisión para reunirse en familia y conversar, porque si no, el rol se difunde, o sea, desaparece el rol. Y el rol de mamá y papá es el árbol central en una familia. Gracias por tu respuesta, Amelia. Y también nos están preguntando, estamos seguros que probablemente nos están viendo de todas las edades, y por eso la siguiente pregunta que te voy a hacer implica también otras edades, ¿no? ¿De qué manera sería bueno conversar con los adultos mayores de mi casa para resolver conflictos por la diferencia de edad y creencias que ellos tienen, y con mis hijos adolescentes, ¿no? Al parecer, acá hay una situación de diferencias de edad que no ayuda, o sea, que en un primer momento pareciera que no puede ayudar a resolver un conflicto, ¿no? Es una pregunta bastante compleja, pero bien interesante, y los que tienen, pues, digamos, el tema generacional en casa es así, y me imagino a qué se refieren. De repente es la bulla muy alto, porque un adulto mayor es mucho más sensible auditivamente, porque el adulto mayor requiere un poco más de paz, de tranquilidad y de silencios, mientras que los jóvenes y los adolescentes, contrariamente propios de su edad, requieren pues de mucho ruido, de mucho movimiento en casa, ¿no? Entonces, así pongo uno de los tantos ejemplos que puede haber, o la música muy alta, y de repente el adulto mayor no, o una música propia de la edad de los adolescentes, y que de repente los adultos mayores están con sus músicas pues de sus épocas, ¿no? Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? Es una situación bastante compleja, pero ahí lo que tenemos que trabajar en realidad es el tema intergeneracional, que en realidad es muy venida menos y que forma parte, digamos, de la invisibilidad que se tiene respecto al respeto, al amor por el adulto mayor. Entonces, los jóvenes o los adolescentes sí tienen sus espacios. Ahora, pues, en este escenario de pandemia, todos tenemos que compartir el mismo espacio, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es importante cómo comprender al adulto mayor y hablar también con el adulto mayor para que entienda al adolescente. Cómo ponerse de acuerdo. Como digo, ambos tienen que ceder. Tú ganas, yo gano. Tú pierdes, yo pierdo. Entonces, ahí, por ejemplo, sí es importante trabajar el tema generacional, sensibilizar al adolescente en relación a lo que es el adulto mayor. Y al adulto mayor también conversar y hablar de forma con mucha ternura, con mucho amor, como hablamos de la crianza con ternura, también de igual manera en la familia. Estos son momentos en los cuales tenemos que apelar a esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de comprender y entender también las situaciones por las cuales atraviesan también los adultos mayores. Entonces, este es un tema para trabajar intergeneracionalmente, el adolescente, el joven con el adulto mayor y viceversa.